Gimnasio Janiszewski es un estudio de ingeniería que existe en nuestro país desde el año 1968. Vamos a presentar a sus titulares, el señor Agustín Proasi. Agustín, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal? Y el señor Bernardo Janiszewski. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ambos ingenieros civiles, ¿no? Sí, además ingenieros en petróleo. Ajá. Que se conocieron en la facultad y acá empezó todo. Ahí empezó todo. ¿Cómo fue, Bernardo? El comienzo de hacer algunas materias juntos determinó en un momento determinado lo que se hizo en la Facultad de Ingeniería, que es viaje de estudios de egresados. Que no existe más. No existe más. Se organizó ese viaje de estudios de egresados con 33 ingenieros que trabajaron durante todo un año para hacer ese viaje de egresados. Ajá. En ese viaje de egresados, además, entonces convivimos 24 horas durante 180 días. Después de recibirnos, estuvimos ya un periodo estuve en Campo Durán y después nos vinimos a Buenos Aires. A partir de ese momento, él trabajaba en la Comisión Municipal de la Vivienda, yo en empresa constructora haciendo actividad privada, y en el interín empezamos a formar la sociedad desarrollista. Entonces la primera obra que hicimos, la hicimos en el año 69, formamos una sociedad de amigos. Nosotros en la honorario profesional decimos participar de la sociedad, y mientras tanto vivíamos de los trabajos. Nuestras primeras acciones fueron los honorarios. Los honorarios fueron las primeras acciones que dejamos adentro de la sociedad. Y así comenzó todo. Así comenzó todo. Después se vino la segunda, la tercera. Después siguió la actividad cada uno en este desarrollo, ¿no? Pudo liberarse él primero, Sí. para dedicarse el 100% a la empresa. En los primeros tiempos estuvimos en las trastiendas del negocio comercial que tenían los padres de él, que nos facilitó la trastienda. Para poder trabajar. Ahí Para poder montaron la trabajar empresa. sin pagar mucho. Sí. Bueno, y seguimos haciendo edificios. Después me liberé yo de la Comisión de la Vivienda y ya empezamos en serio, con un grupo ya de muchos inversores, a hacer distintas sociedades, haciendo varias obras a la vez. Siempre teniendo el abanico completo de la producción de una obra de propiedad horizontal. Usted sabe muy bien que en general se dice que la propiedad horizontal tiene la Santísima Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. El Padre es el que pone la plata, el desarrollista. Sí. El Hijo es el que hace el proyecto y la dirección, la parte intelectual. Y el Espíritu Santo es la empresa constructora. Ajá. Nosotros somos la Santísima Trinidad completa. Claro, porque son los tres. Sí, más los aditamentos de punta. La venta, o sea, la inmobiliaria, agregamos más de la Santísima Trinidad. Y el formar la sociedad inversora comprando el terreno. Siempre trabajando en propiedad horizontal. No, hemos No. hecho algunas cosas distintas. No. Sí. Tuvimos la suerte de participar, por ejemplo, en un desarrollo muy importante del Colegio Inmaculada Concepción, Ajá. donde prácticamente reformamos toda la escuela y llegamos a hacer un auditorio. Ese auditorio, que está ahí a su espalda, es un auditorio para 600 personas, uno de los más grandes, mejores ¿no? auditorios que hay en Buenos Aires Yo creo que es uno de los mejores con respecto a lo que es auditorios acústica. y en calidad. Y como parte de ingeniería, Sí. el piso de ese auditorio es el techo de un natatorio que está en el subsuelo. O sea, las 600 personas están flotando sobre el natatorio. Eso fue un desarrollo de ingeniería bastante importante porque se ejecutó todo sobre obra ya ejecutada. Claro. Que es mucho más difícil, ¿no? Sí, Porque no, uno no tiene es- que una aplicarse cosa, a una los... cosa es Además, el terreno es libre, otra claro. cosa hacerlo. La Madre Superiora quiso dejar su impronta y todo lo que hizo, digamos, el foyer, que es la entrada del teatro, es todo mármol importado y no se escatimó en costo. Sí. Las butacas son todas en pana color morado, que es el del obispo. El telón no tiene mucho que envidiarle en su nivel al Teatro Colón, bordado. Que hablamos a mano. de un telón que es increíble, ¿no? El Sí, Teatro sí, Colón. todo de pana y bordado. Un verdadero desafío. Fue un desafío
de buen gusto y de ingeniería también. Hicimos otras obras de terceros y por fin conocimos, o trabamos relación con un sindicato Sí. que es muy bueno, Sindicato. el sindicato de pasteleros, alfajoreros, Sí, que está acá en heladeros y Perón. fast food. Está en Avenida Sarmiento. Sarmiento, perdón. Exacto. Sarmiento, sí. Seguimos hemos- haciendo trabajos, estamos haciendo un barrio en Quilmes. Ajá. Con ellos hace 14 años que estamos trabajando también. Cuando uno habla de una pyme, cuando hablamos de construcción y hablamos del país, que a veces tiene unos vaivenes económicos tan profundos, ¿no? Y unos ciclos tan cortos, hay que poder seguir. Y ustedes llevan 40 y tantos años, Así es. ¿sí? De presencia en el mercado Sí. de la construcción y el desarrollo. Nosotros tenemos 42 años, Sí, pero indudablemente, Pasamos por todos los avatares. pero el peor avatar fue en el 2001-2002, ajá. en que tuvimos que afrontar una convocatoria de acreedores. Y el orgullo nuestro es decir que Proace Janiszewski levantó la convocatoria Antes de tiempo. antes de tiempo y sigue subiendo la cuesta Sin duda. muy bien, a pesar de lo que fue ese año funesto, digamos. Previamente, como dice mi socio, tuvimos muchos avatares, pero la profundidad de la No, la crisis del De la 2001 crisis fue de- casi ¿Fue una terminal. parálisis total? Casi terminal. casi terminal. No había trabajo. No, No solo que no era había problema trabajo, financiero. sino era un problema financiero. Es decir, la actividad que nosotros habíamos desarrollado la habíamos empezado a desarrollar con los bancos. Sí. Cuando llegó el fin del 2000 y empezó a haber una baja en la rentabilidad económica, los costos financieros superaban el 60% anual en dólares. ¿Y cómo hicieron para seguir adelante? Bueno, tuvimos que presentar una convocatoria. Nos obligó a presentar una convocatoria. No podíamos zafar de ninguna manera. Salieron mucho antes de lo que se pensó porque el país empezó a crecer. No, porque yo diría que Dios No, nos bueno. iluminó. Aparte, Porque es un país difícil de predecir, ¿no es cierto? Entonces, en el 2002, cuando declaramos la convocatoria y comenzó a negociarse y se llegó a un acuerdo con el banco, porque el principal acreedor era el BNL, el Banco Nacional del Labor, Sí. que si fuera un acreedor humano, digamos, y no una institución, se hubiera resuelto, Claro. porque Uno puede llegar. no se Llega ejecutó, un acuerdo. no Un se acuerdo. ejecutó una hipoteca injustamente con una obra terminada Ajá. y con superávit de 3 millones de dólares. Pero ellos ejecutaron igual la hipoteca. Yo digo que en Argentina, si las instituciones bancarias en su momento hubieran tomado a las empresas como personas, no como un número, ¿no? Con este capital humano que siempre las llevó a seguir Sí. adelante y a luchar y a seguir y a poder levantarse, otro hubiera sido la el historia resultado, argentina. por supuesto, que Ninguna sí, duda. No tengo ninguna duda de eso. Claro. Pero estamos hablando con cosas Sí. no posibles. Ujú. Las instituciones financieras se manejan con No los tienen números corazón. y ya está. Y no hay con quién hablar. Ahora, lo A que nivel ocurrió con personal. nosotros es que la experiencia de tantos años, todas las, en teoría, inversores que nos seguían, nos siguieron favoreciendo con sus inversiones. Claro. Y eso nos permitió salir. Claro, exacto. Y el Los sindicato que jugó- creyeron en ustedes. Y el sindicato en especial jugó jugó un papel preponderante sobre ese tema porque Entiendo. estamos con Así obras es. en ejecución Claro, y nos permitieron terminar las obras. qué bueno. Qué bueno. Entonces, por eso hablamos de una institución Sí. determinada. De ahí en más hubo un crecimiento, pero bastante importante, Bastante en función importante. de todo eso. Nos vamos a ir un pequeño corte, ya vamos Bien. a volver. Quiero que me cuenten qué pasó cuando sobrevino la crisis del campo, ¿sí? ¿Qué pasó con este estudio de pasamos ahora- ingeniería? Pero nos vamos a ir a un corte ahora. Y vamos a hablar de los proyectos de hoy, ¿sí? Con mucho gusto. ¿Sí? De lo que está pasando Sí. hoy. Ya Lo de volvemos. hoy y el futuro. Exactamente. Ya volvemos, un segundito.